cuentes un poco sobre la palabra juzgar, lo que significa. Bueno, bien, la verdad es que es un término así bastante amplio, ¿no? Porque yo recuerdo como de pequeño me decían que no hay que juzgar. Me acuerdo incluso, no sé, se me quedó grabado, y me acuerdo como en clase me decía el profesor me acuerdo del profesor, me acuerdo del aula, como decía que no había que juzgar, ¿no? Y yo, bueno, pues traté de hacerlo durante muchos años, pero me encontraba a mí mismo pues no pudiendo evitarlo, ¿no? Y todavía hoy en día sigo escuchando a gente de referencia que repite una y otra vez que esto de juzgar pues que no está bien. Bueno, he tratado de investigar lo que he podido en ese tema y bueno, al final he llegado un poco a la conclusión de que juzgar es pensar. Y claro, decir que no hay que juzgar pues es como decir que no hay que pensar, ¿no? Me acuerdo de un profesor que nos decía que juzgar es un proceso en el que hacemos tres cosas básicamente, ¿no? Que son inferir, conectar y concluir. Que es inferir información, es algo así como recoger la información. Conectar es mezclar esa información con información que ya tenemos, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones. Y luego concluir es pues, terminar el juicio y terminar el proceso, ¿no? Si lo miramos es como cuando en los procesos judiciales, ¿no? Un proceso de instrucción, pues el juez instructor recoge la información, luego elaboramos toda esa información y al final se emite una conclusión, ¿no? Un juicio que puede ser veredicto, culpable o inocente, ¿no? Y es que el proceso racional es muy parecido, ¿no? Es recoger la información, mezclarla, elaborarla y al final sacar una conclusión. Entonces, ¿eso qué tiene de malo? Hombre, pues de malo en sí mismo no es ni bueno ni malo. Lo que tiene es de peligroso, porque todos los juicios al final no son más que aproximaciones a la realidad, no son la realidad. Y como no son la realidad, pues tenemos el peligro de que esa conclusión pueda ser útil o no, ¿no? Creo que de ahí viene un poco la idea, ¿no? De que juzgar es malo, de que juzgar es un error, que no hay que juzgar. Y no, pues no estoy de acuerdo. ¿Y cuándo se supone, por ejemplo, que se debería juzgar? ¿Cuándo estaría bien? Yo entiendo que juzgar hay que juzgar siempre. Incluso creo que hay que juzgar los juicios, ¿no? Los propios juicios, ¿no? Porque a veces nos quedamos con prejuicios. Un prejuicio es un juicio antiguo que puede seguir siendo útil, ¿no? El hecho de que yo vea una silla, eso es una conclusión. En algún momento he concluido, o alguien ha concluido por mí y me lo ha contado, y me ha dicho que eso es una silla. Entonces ando con un prejuicio, pero bueno, mientras me sirva el concepto de silla, pues sigo funcionando con él, no hace falta que cambie ese juicio, ¿no? Hay otros juicios, sin embargo, que van cambiando porque la realidad va cambiando, o bien el juicio que hice en aquel momento no tenía los datos suficientes, o llegué a unas conclusiones que ahora se pueden mejorar. Entonces lo que tendría que hacer es juzgar mi juicio, ¿no? Pero la solución a tener prejuicios o la solución a no tener juicios correctos, digamos, no es dejar de juzgar, es juzgar mejor, ¿no? De ahí tenemos, por ejemplo, cuando decimos que una persona tiene sano juicio, pues cuando juzga correctamente, ¿no? Para tener sano juicio hay que juzgar, ¿no? Luego ese juicio pues podrá ser más o menos válido, como digo. Y ahí es donde tenemos que ir viendo si el juicio hay que mejorarlo, si hay que cuestionarlo, si hay que, hay que ver qué hacer con ese juicio. Pues la solución sin duda no es dejar de pensar, no es dejar de juzgar, ¿no? Y por ejemplo, ¿para qué juzgamos? Juzgamos, a veces juzgamos para muchas cosas, ¿no? Yo creo que podemos juzgar para hacer daño, podemos juzgar para hacernos daño, podemos juzgar correcta o incorrectamente, ¿no? El juicio debería de servir para acercarnos hacia la verdad, ¿no? Decimos que la mente, la utilidad de la mente es acercarnos a la verdad, ¿no? Y desde ahí pues hay juicios que nos acercan a la verdad y juicios que no nos acercan a la verdad. Entonces lo que tenemos que hacer con ese juicio precisamente es cuestionarlo, ¿no? Cuestionar ese juicio. Claro, es que muchas veces, por ejemplo, igual es cuando decimos que juzgar está mal, es por cómo igual se utiliza mucho en la sociedad el criticar al de enfrente, claro, para tapar a lo mejor cosas de uno mismo,
incluso decírselo, cotillearlo con el de al lado. Yo creo que es ahí a lo mejor lo que te refieres cuando lo que nos enseña que el juzgar está mal. Claro. Es que hay muchos juicios que están mal hechos. Hay muchos juicios que no son correctos, que no ayudan, que perjudican, ¿no? Es como lo de las opiniones. Dice un amigo que las opiniones son como los culos, que cada uno tiene el suyo, ¿no? Entonces sí, opiniones hay un montón, juicios hay un montón, pero no todos tienen el mismo valor. Claro, como hay juicios que son desastrosos, pues también entiendo que a veces pues hay quien llega a la conclusión de que no hay que juzgar. Pero claro, es que, fíjate qué paradoja, el propio juicio de que cuando uno dice que no hay que juzgar, ya es un juicio, ya es la conclusión de un juicio, ¿no? Entonces, entramos en una paradoja. La solución a juzgar mal es juzgar bien, no es dejar de juzgar, ¿no? Por ejemplo, la palabra criticar también tiene esta mala connotación, porque es verdad que muchas veces la crítica se utiliza para la descalificación, para lo que Krishnamurti llamaba la maledicencia, ¿no? Que es hablar mal de todo el mundo, ¿no? Bueno, pues eso es una manera de utilizar el criterio, la crítica, que viene a ser lo mismo que el juicio, ¿no? Pero bueno, la crítica es, a fin de cuentas, es lo mismo, ¿no? Criticar es construir un criterio, y ese criterio no es más que la conclusión de un juicio, ¿no? Bueno, ¿criticar está mal? Pues no, ni está bien ni está mal, depende de cómo sea el juicio, si es útil, si es adecuado, si nos acerca hacia la verdad o nos ayuda a mejorar, o nos impide continuar y nos estamos enfocando en cosas que no nos tenemos que enfocar. Entonces el problema no es el juicio, sino el mal juicio, ¿no? El mal criterio. ¿Cuándo se supone que está mal juzgar, por ejemplo? Juzgar está mal cuando la conclusión, cuando la resolución, cuando eso que al final sale es incorrecto, ¿no? No por el hecho en sí mismo de hacerlo, sino porque luego el pensamiento o la conclusión a la que hemos llegado es útil o inútil, ¿no? Cuando ese pensamiento es nocivo, es venenoso, es insano, pues ese juicio ha sido incorrecto. Pero no tanto por el proceso, sino porque el proceso se ha hecho mal, ¿no? Entonces la solución a hacerlo mal es hacerlo bien. Cuando, por ejemplo, le hacemos un juicio a alguien y ese juicio le hace daño, ¿estaría mal hecho el juicio? Bueno, primero habría que diferenciar responsabilidades. Uno es responsable, en este caso yo puedo ser responsable de emitir un juicio, y luego la persona que recibe el juicio es responsable de recibir el juicio. Entonces, yo puedo haber emitido un juicio más o menos correcto, puede haber sido correcto, puede haber sido incorrecto, y esa persona puede habérselo tomado bien o mal, ¿no? Entonces, habría que ver la responsabilidad de cada uno. Desde luego, el receptor es responsable de recibir y cómo resuelve eso que ha recibido, y yo en mi caso sería responsable de lo que he emitido, ¿no? Del juicio que he emitido. Ese juicio será más o menos correcto en función de la utilidad. Hay utilidades parciales, que son utilidades, digamos, más circunstanciales para salir adelante en las circunstancias de cada momento, más coyunturales, podríamos decir. Y luego hay utilidades más trascendentes, que sería pues todo aquel juicio, sería útil un juicio a nivel trascendente cuando eso nos ayuda a ir acercándonos hacia la verdad y hacia la realización de lo que es esencial, ¿no? Pero bueno, lo interesante sería que un juicio estuviera al servicio del otro, que el juicio coyuntural estuviera al servicio del juicio trascendente, ¿no? Comentabas al principio que tenemos muchos prejuicios. Y por ejemplo, hoy día en la televisión están continuamente mostrándonos como que la vida es de una manera, lo que está bien y lo que está mal. Entonces, ¿cuánto nos afecta a nosotros en general pues esa contaminación, por decir de una manera, a la hora de emitir juicios? Muchísimo, nos afecta muchísimo. Hay que tener en cuenta que la información es la comida que le damos a la mente, ¿no? Entonces, esa comida que le damos a la mente va a condicionar el siguiente plato. Digamos que la información que recibimos son los ingredientes que luego vamos a utilizar para hacer nuestras siguientes conclusiones, ¿no? Entonces, sí, pero es inevitable. O sea, es inevitable que necesitemos ingredientes para construir platos.
Hombre, lo mejor es ir mirando, ir viendo cuáles son los mejores ingredientes para poder luego hacer los mejores platos. Entonces esa, digamos que es una cierta higiene mental que tenemos que tratar de conservar para que luego nuestros juicios sean cada vez más ricos, ¿no? Es importante, bueno, pues estar bien informado. Eso de que la información no ocupa lugar es incierto. La información ocupa lugar. Dependiendo de cuáles eran nuestras informaciones iniciales, pues también podremos ir cribando mejor la información que nos va llegando. Pero sí, es inevitable que toda la información que nos llega nos vaya a condicionar los siguientes juicios, ¿no? Y bueno, es así como se elabora el razonamiento, ¿no? El razonamiento está condicionado a lo que ya tenía. Solo podemos ir mejorando el razonamiento en función de lo que ya teníamos. Y lo que ya tengamos va a condicionar la manera en la que vamos a recibir la siguiente información. Entonces es una cadena en la que vamos creciendo y evolucionando. Con la influencia que tenemos ahora mismo desde fuera, de los medios de comunicación y demás, en cómo nos afectan las cosas y en cómo pensamos y en cómo juzgamos, ¿qué podemos hacer para juzgar mejor? Bueno, pues a mi juicio, lo que podemos hacer y lo que tenemos que hacer es prepararnos, ¿no? Cuanto más entrenada está la persona, cuanto no más informada, sino mejor informada está la persona, pues mejor puede, digamos, cribar, puede hacer unas cribas, que de ahí viene el criterio de criba, hacer la criba sobre la información que le va llegando, ¿no? Para eso es fundamental estar bien preparado y también es importante tener referencias, ¿no? Porque si no es como que todo vale y todo vale igual. Cuando hablamos de yoga, pues el yoga es una referencia en la vida. Entendemos que hay dos opciones, la opción de hacerlo bien o de hacerlo mal. Entonces la opción de hacerlo bien es la opción yógica. Entonces ya ahí empezamos a cribar y decimos, bueno, pues ¿esto es útil para qué? Pues para mejorar como ser humano, para crecer, para evolucionar, para ser más justo, para ser más... Empezamos a tener referencias como los arquetipos, los valores. Todo esto nos va a servir después para poder cribar la información que nos va llegando, ¿no? Porque si no, una persona sin referencias es que le da igual ir a la izquierda que ir a la derecha. Entonces es importante tener un rumbo, tener un hacia dónde dirigir los actos, las emociones y también los pensamientos. Creo que es fundamental informarse en si la vida tiene sentido, si las cosas tienen sentido, y en la medida en que, bueno, a mi juicio, como lo tiene, pues, ¿no? Pues en la medida en que vayamos encontrando esas referencias, pues hay cosas que sirven y hay cosas que no sirven, y vamos a poder ir haciendo la criba. Me parece importante. Podríamos decir entonces que a través del yoga nos haría acercarnos más al ser y entonces desde ahí juzgaríamos mejor. Sí, digamos que se van retroalimentando lo uno con lo otro, ¿no? La referencia me sirve para juzgar mejor y juzgar mejor me sirve para acercarme a la referencia. Digamos que es una cuestión de rumbo, ¿no? El rumbo se determina con dos parámetros que son dónde estoy y a dónde voy. En la medida en que voy sabiendo dónde estoy y en eso está todo lo que podamos ir haciendo de autoconocerse, de conocerse a uno mismo, en la medida en que nos vayamos conociendo, pues ya tenemos la primera referencia. La segunda referencia es saber dónde voy y para eso pues no hay más que escuchar a pues, grandes sabios de la humanidad que siempre nos han recordado lo mismo, ¿no? Que hay un sentido, que la vida tiene sentido y que ese sentido es la referencia en nuestra vida. De esa manera podemos ir estableciendo la línea entre dónde estoy y a dónde voy, y todo lo que entra en esa línea es correcto, es sano para mí, y lo que no entra en esa línea, mi línea, no la línea de todos, porque todos tenemos una línea, pero no todos tenemos la misma línea. Dependiendo de dónde está uno, pues tiene unas cosas que hacer, o unas cosas que pensar incluso, y dependiendo de dónde está otro, pues tiene unas cosas que hacer y otras cosas que pensar, ¿no? Entonces, en función de mi línea,
pues yo ya tengo una manera donde poder cribar por la información que voy recibiendo. Bueno, esta es otra pregunta. Sí, sí, sí. Si, por ejemplo, cuando alguien juzga a otra persona por algo que considera que no está bien hecho, y eso que está juzgando está bien juzgado, pero esa misma persona hace exactamente lo mismo que el otro. Bueno, pues ahí evidentemente hay una incoherencia. Hay una incoherencia entre lo que pensamos y lo que hacemos. Esto es algo frecuente. Todos somos incoherentes porque hay una incoherencia real en nuestro interior, entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos, lo que hacemos. A veces coincide y muchas veces no coincide. Bueno, a mi juicio habría que saber diferenciar entre la información y la coherencia con esa información. Siempre he dicho que aunque una persona esté, por ejemplo, fumando y te dice que no es bueno fumar, bueno, pues hay una incoherencia entre lo que dice y lo que hace, pero no por eso la información deja de ser importante. La información tiene un valor y hay que saber leer esa información, aunque luego puedas observar una incoherencia en el mensajero, ¿no? Pero la información puede ser correcta o no, ¿no? Pero creo que hay que aprender a separar eso, ¿no? Porque si no, la verdad es que nada de lo que decimos tendría mucho sentido, o en muchos casos no tendría sentido, pues porque hay una gran incoherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. No podríamos tener valores, no podríamos tener referencias, porque si no hemos llegado hasta allí, la información por eso no deja de valer, ¿no? ¿Y cuándo sería justo juzgar? Juzgar es justo cuando se ajusta a la justicia, precisamente, ¿no? La palabra juzgar viene de justicia, y entonces para eso creo que es importante decir o defender que la justicia es un parámetro universal que existe, y cuando un juicio se aproxima, se dirige y se enfoca hacia ahí, pues ese juicio, digamos, podemos decirlo en términos más analógicos, que es más justo que otro que no va hacia ahí, ¿no? Decir si es absolutamente justo, pues igual es demasiado decir, pero que es más justo que el que no se acerca, pues sí, ¿no? Tenemos referencias como son la verdad, la bondad, el amor, que son referencias útiles para poder precisamente juzgar si ese juicio es correcto o incorrecto, ¿no? Alguna vez aprovecho para decir que he escuchado a alguien decir que, o más de una persona, ¿no?, que quién soy yo para juzgar a nadie, ¿no? Y yo a esa pregunta le encontré una respuesta, y la respuesta es muy sencilla. ¿Quién soy yo para juzgar? Pues yo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tengo el derecho y el deber de juzgar las cosas, y no necesito ser otra persona o no necesito ser otra para poder ejercer eso que por otro lado es mi deber, ¿no? Debo juzgar y debo llegar a conclusiones, ¿no? La duda está bien. La duda, digamos que es un proceso previo, el proceso decíamos que es inferir, conectar y concluir, pues el proceso de conexiones sería la duda, pero claro, quedarme la duda siempre es no terminar el proceso racional, ¿no? Si yo no termino el proceso racional, alguien lo terminará por mí, y el problema es que, bueno, pues cada uno va a juzgar muchas veces en función de sus intereses, ¿no? Bueno, pues yo tengo que tratar de hacer los mejores juicios posibles, ¿no? Alguien me ha solido decir alguna vez también que bueno, que juzgar, que vale, que sí, pero que lo que no es correcto es condenar, ¿no? Y bueno, yo no veo la diferencia. Una cosa puede ser, digamos que depende de la conclusión de ese juicio. Hay juicios que la conclusión puede ser ni condenar ni absolver, simplemente es llegar a conclusiones para poner nombre a las cosas, por ejemplo, o puede ser que bueno, pues que después de haber juzgado lo que tenía que juzgar, pues llego a la conclusión de que eso no es correcto, o que eso está mal, o que eso no es bueno, y entonces debo tener la osadía, si se quiere verlo así, de condenar el hecho o la cuestión, ¿no?
No pueden ser condenas grandes o pueden ser condenas pequeñas, ¿no? Simplemente en decir que hay algo está mal, o algo está sucio, o algo está desordenado, pues ya es una condena en sí mismo, ¿no? Y no por eso tiene por qué estar mal. Entonces, sí, juzgar es correcto cuando es justo.